Hola público, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les venimos presentando un video acerca del déficit fiscal y la deuda pública en Colombia entre los años 2015 y 2017. Este video es realizado por Fernanda Zuluaga, Catherine Restrepo y mi persona Alejandro Serna. Somos estudiantes del ITM en Tecnología de Análisis de Costos y Presupuesto para la asignatura de Macroeconomía. Primero, antes de entrar de lleno al tema del déficit y la deuda, queremos explicar la política fiscal, que es a macro, donde se desarrollan estos dos procesos. Bueno, entonces, para iniciar, fiscal proviene de la palabra fisco, que significa tesoro del Estado. Esto quiere decir que es algo valioso que nos pertenece a todos. Ya para definir como tal la política fiscal, es la política que sigue el sector público respecto a gastos e impuestos. Tiene como finalidad activar la economía para así obtener unos resultados sobresalientes en cuanto a inflación, desempleo y crecimiento económico, evitando también fluctuaciones que puedan afectar la economía, llevándola a una crisis. Hola, mi nombre es Catherine Restrepo. En este momento les vengo a hablar del déficit fiscal en Colombia. Pero antes de entrar en materia, quiero darles el significado de qué es déficit fiscal. El déficit fiscal viene siendo cuando la economía de un país hay más gastos que ingresos. Entonces, eso se denomina déficit fiscal durante un periodo contable. Cuando es al contrario, sería que hay más ingresos que gastos, pero esto ya se llamaría superávit. Ahora, para entrar en materia, les voy a hacer el análisis del déficit fiscal del 2016 y del 2017, cómo se comportó la economía en Colombia. En el 2016 podríamos ver o analizar de que la economía del déficit fiscal cerró en un 4% del Producto Interno Bruto. Les hago una aclaración. El déficit fiscal siempre se va a medir en porcentaje y siempre va a ser sobre el Producto Interno Bruto del Estado. Este análisis nos dice que este déficit fiscal en el 2016 fue menor a comparación del 2015. En el 2015 vino a cerrar en un 6,4% y en el 2016 cerró en un 4,4%. Algo que pudo influenciar de que haya rebajado es la reforma tributaria o la venta de ISAGEN. Presupuesto General de la Nación. Primero les voy a explicar un presupuesto. El presupuesto es un resumen sistemático de los gastos y costos que se tiene en una organización durante un periodo. En el caso del gobierno manejamos el Presupuesto General de la Nación, que es el documento contable donde cada gobierno por periodos de un año explica los gastos y la inversión que va a realizar en ese periodo. En cuanto al Estado o a las naciones, se dice que el total de recursos disponibles se deben reinvertir y gastar en gasto público, en lo que son infraestructuras, obras, cosas que conlleven al mejoramiento continuo de la población y la calidad de vida, también del sistema económico. Analizando la gráfica, podemos ver que en el año 2016 el Producto Interno Bruto fue de 282,5 billones de dólares. Como nosotros sacamos el déficit fiscal basándonos en el Producto Interno Bruto, nuestro déficit fiscal fue de 11,3 billones de dólares. Ya con respecto al 2017, el ministro de Hacienda
nos dice que está presupuestado de que sea de un 3,3% nuestro déficit fiscal, que esto es una cifra monetaria que representa un 30,3 billones de pesos. ¿Por qué se ve que esta cifra es mayor a la anterior del 2016? Porque la del 2016 la analizamos en dólares y esta la analizamos en pesos. Para que haya un déficit tan reducido, deben haber un aumento de ingresos. Y este ministro de Hacienda hace un presupuesto de que los ingresos deben de ser de un 6,74% para que el déficit sea tan reducido. Para lograr esta reducción del déficit, el gobierno cuenta con la DIAN, que debería recaudar 123,9 billones de pesos. ¿Y cómo lo hace? Con la reforma tributaria, con el IVA, poniendo más IVA, pagando más IVA. En estos momentos les voy a hablar sobre la deuda pública en Colombia. La deuda pública es también llamada deuda soberana. Es un conjunto de deudas que mantiene un estado frente a otros estados o particulares. Cuando un país se endeuda es porque necesita liquidez, ya sea para pagos inmediatos o ya sea para proyectos a financiar. Cuando un estado necesita liquidez, tiene tres formas de financiación, que son por medio de los impuestos, por medio de la creación del dinero y por medio de la emisión de la deuda pública. Los impuestos como tal son los ingresos recibidos por el Estado, por terceros o por empresas que tributan al Estado. La creación del dinero, como ya lo habíamos visto, es la potestad que tiene el Banco Central del Estado para emitir papel moneda así generar la demanda de dinero que hay en la economía. Y como tal, la emisión de la deuda pública lleva una estrecha relación con el porcentaje del Producto Interno Bruto de una economía. Cuando decimos que la relación entre el Producto Interno Bruto y la deuda pública son menores, podemos decir que este Estado produce y vende bienes suficientes para pagar sus deudas. También no debemos olvidar que cuando hay inflación en una economía, esto indica que hay una sobredemanda de dinero en circulación. Por tal motivo, el Estado toma este mecanismo de emitir deuda pública para sacar dinero del mercado. Y al contrario, cuando hay una deflación, el Estado amortiza deuda pública para poder tener liquidez en la economía. Vamos ahorita a hablar sobre las clases de la deuda. Hay deudas reales y ficticias, deudas a corto, mediano y largo plazo, deudas amortizables y perpetuas, y también una deuda interna y externa. La deuda real es una deuda que el Estado emite títulos valores para la venta, ya sea para bancos privados o para personas naturales. Ahí hay una relación entre un acreedor y un deudor, que son personas diferentes. En cambio, en la ficticia es una simulación que el Estado hace con respecto a contraer una deuda con el Banco Central del Estado. Ahí vemos o notamos que el acreedor y el deudor son la misma persona. También podemos hablar de la deuda a corto plazo, que son menores a un año. Estos son necesidades de la tesorería del Estado. Cuando aquí podemos hablar sobre los títulos de tesorería llamados los TES, que son para rentas fijas. Son de 5, 10 y 15 años. Los de mediano plazo son para cubrir gastos ordinarios del Estado y el de largo plazo son mayores a 15 años.
para financiar proyectos grandes, ¿cierto? Cuando estamos hablando de deuda amortizable y perpetua, estamos hablando de cuando es amortizable, de que el Estado puede abonar a la deuda dependiendo pues del convenio que haya tenido con su acreedor. Y hablamos de perpetua que no tiene un final, sino que simplemente el Estado genera y genera unos intereses para cancelarle a su acreedor. Pero puede llegarlo a cancelar si deseara, debe remitirse al mercado donde esté la deuda y comprarla en su totalidad. Cuando estamos hablando de deuda interna, es que el Estado adquiere internamente, como su nombre lo indica, a nivel nacional, una deuda, ya sea por personas naturales, bancos privados, y se paga en moneda local, ¿cierto? Ahora, estamos hablando de la deuda externa, cuando estamos hablando de deuda externa, estamos hablando de una deuda que el Estado, perdón, contrae con personas extranjeras o con estados extranjeros y se paga en la moneda de dicho país. Aquí hay que hacer énfasis en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, ya que son las entidades que están conformadas por más de 189 países y que son los que tienen como finalidad la cooperación monetaria entre estados y para favorecer la expansión de dichos. Bueno, acá tenemos una tabla que extrajimos de la página del Banco de la República, donde se muestra el total de ingresos, el gasto público, el déficit fiscal y la deuda pública. Bueno, ¿cómo podemos interpretar esta tabla? La tabla se ve claramente el buen desarrollo que trae al país hasta 2014, con unos ingresos muy altos debido a la venta de petróleo, de crudo, de Ecopetrol, que generó un periodo de bonanza en Colombia. A partir de ahí, con la caída del precio del petróleo, se ve afectados los ingresos del Estado. Entonces, con estos ingresos mermados, el Estado tiene problemas para ejecutar su presupuesto general de la nación y dividir eso, pues, y tener el dinero suficiente para ejecutar la inversión pública. A raíz de eso se ve que para poder culminar los proyectos iniciados debe recurrir al endeudamiento. Con base en la tabla del Banco de la República, desarrollamos esas tablas en Excel, una para el déficit fiscal y otra para la deuda pública, donde se ve la correlación que tiene el gasto, el ingreso en ellas dos. La gráfica 1 del déficit fiscal podemos ver cómo hasta 2014 la economía se venía recuperando, dejando unos ingresos resultantes de la operación del Estado, lo que se denomina como superávit. A partir de ahí, con la caída de los ingresos y el aumento del gasto público, pues sosteniendo el gasto público que trae el gobierno con la bonanza, que era muy alto, se crea un déficit fiscal al no tener los recursos necesarios para pagar todos estos gastos. En cuanto a la gráfica 2, se ve cómo al incrementar el déficit fiscal, en la gráfica se va hacia abajo, se pone negativo, incrementa la deuda pública. Una línea demuestra la deuda pública interna y otra deuda externa, como ya nos explicó Fernanda en sus formas de financiamiento que tiene el gobierno. Muchas gracias, hasta un próximo video.